Saludamos con mucho gusto al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Él es colaborador en este espacio informativo como analista político, a quien agradecemos su presencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe. Luis Muchas Carlos, gracias. Oye, ¿qué te parece lo del PRD, Oaxaca, el Zipizape, cómo viene la elección? Que ayer denunciaba uno de los candidatos de los aspirantes que no logró la candidatura en el PRD, me refiero al senador Benjamín Robles. Ayer denunció a Gabino Cue de estarse vendiendo, de estarse entregando, claro, lo dice con el corazón político, de estarse entregando al poder, al gobierno, y de haber negociado ya la sucesión a favor del candidato Alejandro Murat, de una alianza PRI, Verde, PANAL, etcétera. Está fuerte el tema Oaxaca. Sí, está fuerte, se están peleando. Mientras tanto, el PRI pudo designar a su candidato de forma negociada. De unidad, con cuestionamientos sobre quién fue designado, pero finalmente las fisuras se quedaron en casa y no salieron a la superficie. En el caso del PRD en Oaxaca y también en Zacatecas, por mencionar dos entidades, han salido a la luz pública. Ahora, la reflexión de fondo es ¿qué está ocurriendo con las alianzas anti-PRI que recurren a priistas para ser competitivas? En el caso del candidato designado en Oaxaca, José Antonio Estefan, era un priista hasta hace un año. Entonces yo sí percibo que muchos perredistas que llevan años de militancia, uno de ellos Benjamín Robles, el senador ya renunciado, pueden ver con desconfianza y con razón de decir, oye, yo estoy haciendo labor en el partido, yo llevo de senador varios años. Por cierto, el senador Benjamín Robles tiene una buena reputación, es un hombre que ha estado luchando, es muy conocido en Oaxaca, tiene buena fama pública. Y estaba bien ubicado en las encuestas. Y estaba magníficamente bien ubicado en las encuestas, y de repente, por razones diversas, se designa a alguien que hasta hace un año era miembro del Partido Revolucionario Institucional. Eso lleva al cuestionamiento de qué está ocurriendo con el PRD y también con el PAN en ocasiones, de que no tienen cuadros propios, no los retribuyen y por lo tanto acaban por cooptar a expriistas que por una u otra razón acaban saliéndose de ahí para entrar. Y esto lleva la atención también al caso de Zacatecas. Y el caso Quintana Roo, con lo de Carlos Joaquín González. Carlos Joaquín renunció al PRI hace 2 semanas y hace unos días. Y al gobierno, porque era subsecretario de Turismo. Era subsecretario de Turismo, es un hombre también de buena fama, por cierto, este es de buena fama, es un hombre íntegro que contrasta mucho con lo que se cuestiona de los cuadros dirigentes en Quintana Roo. Renuncia y lo cooptan el PRD y el PAN. Inmediatamente. Pero la cuestión es, en el caso de Quintana Roo claramente no había cuadros propios del PRD y del PAN. Lo que nos lleva a pensar es por qué no tienen cuadros. Pero en el caso de Oaxaca sí había un militante muy distinguido que es el senador Benjamín Robles. Sí lo tenían ahí y sin embargo por diversas razones optan por otro candidato. En el caso de Zacatecas, Pedro de León, que es el candidato designado, está en litigio. Es cuñado del gobernador, eso es un asunto privado, pero era miembro del PRI hasta hace poco. Renuncia y lo postulan. Y en el caso de Veracruz, el candidato de la coalición también es un expriista, claro, lleva ya siendo miembro del PAN muchos años, pero fue priista distinguido durante mucho tiempo, que es Miguel Ángel Yunes. En el caso de Durango, es un senador distinguido, José Rosa Sáiz Puro, el candidato del PAN en coalición con el PRD, lleva muchos años ya en el PAN, pero proviene también del PRI. Vaya, yo no quiero decir con esto que todos los que tengan pasado priista deban ser denegados un derecho a cambiarse, pero el hecho es que las alternancias en México ocurrieron hace muchos años. Este argumento era válido en los 90, pero ahora que hay tanta competencia y que los gobiernos del PRD y del PAN han tenido tantas oportunidades, me llama mucho la atención este tema. Un tema fuerte al que hay que profundizar, porque efectivamente está pasando algo importante, algo grave dentro del PRD, un partido, hace mucho tiempo lo comentábamos, es un partido que cuando ganan los chuchos nuevamente la dirigencia del partido y se va Andrés Manuel López Obrador, se lleva el huevo y les deja el cascarón. Y esto está demostrándolo en los hechos, la realidad. El PRD es un gran cascarón que tiene prerrogativas importantes por lo que ha ganado electoralmente, etcétera, que le concede la ley, la Constitución, pero que ya está careciendo de base social y se ha convertido, tengo la impresión, tú corrígeme, de que el PRD se está convirtiendo en un partido de intereses mercantiles para conservar ciertas canonjías o ciertos privilegios, pero que ha perdido base social.
¿Por qué? Porque se han ido muchos militantes con Morena, se los ha llevado López Obrador sin duda, y otros están desencantados de la hegemonía del grupo de los chuchos al frente de este partido político. Sí, claro, esa es la percepción que se genera, Pepe, y el caso de Oaxaca es un ejemplo. ¿Qué incentivo tengo yo si soy militante del PRD cuando veo que una negociación quizá popular por razones diversas, entre ellas que el gobernador había vetado a Benjamín Robles, es lo que se dice, lleva a la designación de un expriista? La verdad es que me parece incorrecto, no se está premiando a la militancia. Yo acepto que en el caso de Quintana Roo, dado que no tenían cuadros locales, importen a un candidato que tiene buena fama, pero en el caso de Oaxaca me parece muy raro. Y también otro tema que ha estado pasando en estos días y semanas también es la falta de coherencia o congruencia entre los partidos que se alían. Fíjate que en Puebla acaba de anunciarse la coalición del PAN, que finalmente el PRD dijo no voy a ir con el PAN en Puebla porque no nos gusta el gobernador Rafael Moreno Valle. Pero ahí el PAN, presuntamente el PAN, más bien es el gobernador, se alían con el PT. O más bien, yo le pregunto al PT, no que el PT era un partido de izquierda que veía en el PAN a la derecha reaccionaria, espuria, y en Puebla se están aliando con el PAN para buscar la gobernatura. Esto es inédito, inaudito. Muchos cuestionan que el PT, para negociar su permanencia como partido político hace algunos meses, habría negociado ciertos arreglos, pero esto me parece inaudito, me parece que no la credibilidad de los partidos políticos está en riesgo, grave riesgo, y esto no hace sino fortalecer, por ejemplo, al PRI aliado con el Partido Verde desde tiempos de Vicente Fox, desde el segundo año de Vicente Fox, el Partido Verde rompe con el PAN y se alía con el PRI, y ahí vienen, ya tienen una gubernatura y a lo mejor Quintana Roo les puede caer, tienen representación popular, son básicos para hacer mayoría junto con el PRI en el Congreso en decisiones relevantes, junto con el aliado del Partido Nueva Alianza, en fin, estamos viendo este movimiento político con gran descrédito para muchos partidos, y estamos viendo que vienen las elecciones del 5 de junio, en donde pues no es un asunto menor decir que el 36 estoy leyendo tu reporte, el 36.8% de la lista nacional de electores tendrá que movilizarse, es decir, más de la tercera parte de la República se va a movilizar electoralmente en centros de población que concentran un gran poder electoral. Estaba leyendo el informe de Integralia, el reporte electoral de Integralia del 21 de febrero. Así es, sí, efectivamente, es una gran movilización. Entre las elecciones de 2016 y las de 2015 se habrá renovado 2/3 partes de los cargos políticos a nivel local en México. Es muy importante. Y también quiero decir una cosa, Pepe, a pesar de estas incongruencias, a pesar de estos sopes, pleitos entre partidos, también creo que las elecciones van a salir bien. Es decir, finalmente la gente va a votar, será en un clima razonable de paz, en el sentido de no que el país esté en paz, sino que las elecciones sí ocurren en un clima de paz, va a haber urnas, va a haber muchas entidades muy competidas. Veracruz, por ejemplo, puede ser un problema para el PRI. Sí, claro. Por el gobernador que tiene. Por supuesto, el gobernador es un lastre. Llama la atención que no haya ocurrido nada desde hace mucho tiempo. Llama la atención el zigzagueo aparente que ocurrió con el presidente del PRI, que hace 2 días declaró que tenía que rendir cuentas el gobernador de esa entidad, y luego parece que matizó su respuesta. Llama mucho la atención, los propios priistas te dicen en privado que no entienden cómo no ha habido una decisión contundente en el caso de ese gobernador, porque corren el riesgo de perder la gubernatura, y el estado de Veracruz es 7% del electorado del país, de tal forma que si el PRI perdiera esa entidad, su base electoral para 2018 se merma significativamente. Y está el 2018 a la vuelta de la esquina. Así es. Entonces yo creo que a pesar de que el PRI tiene la posibilidad de ganar más gubernaturas de las 12, sí va a haber 4 o 5 entidades muy competidas. Una de ellas es Oaxaca, donde el PRI puede el PRI puede recuperar el gobierno del estado. Otra es Puebla, donde el PRI puede recuperar. Ahí postularon una candidata con buena fama, que es la senadora Blanca Alcalá. Presidenta municipal de Puebla. Fue presidenta municipal, sí. Hizo una buena labor. ¿Va a ser senadora. Una elección de 2 años? De 2 años. 2 años. Puebla y Veracruz son de 2 años. Correcto. La elección de Zacatecas va a ser muy competida. El PRI gobierna ahí con un experredista, por cierto. El gobernador actual era miembro del PRD, ahora es priista. Ahí puede ganar Morena,
puede ganar el PRD y puede repetir el PRI. En Chihuahua puede ser muy competida. Javier Corral puede ser un candidato atractivo, el del PAN, pero hay un independiente ahí, José Luis Barraza, que puede ser competitivo también. Empresario con buena fama pública. Entonces también es cierto que hay que decir las cosas positivas. Hay algunos buenos candidatos. En Tlaxcala el PRI nominó a Marco Antonio Mena, es un candidato extraordinario, una persona muy preparada, con una gran fama, que ha hecho un gran trabajo en el gobierno del estado. Entonces también se están postulando gente buena por todos los partidos. Entonces José Rosas Aispuro, que va como candidato en Durango, panista, tiene buena fama, ha hecho una muy buena labor en el Senado de la República. Entonces también tenemos que ver que, a pesar de las críticas que hacemos aquí siempre, Pepe, siempre también hay que balancear, es decir, las elecciones van a salir bien y también son una oportunidad. Gracias Luis Carlos Ugalde por ayudarnos a entender lo que hay alrededor de este tema electoral. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, colaborador en su espacio informativo de Grupo Fórmula Noticias. Una pausa, regresamos con usted.